Benim annem öldü. Benim annem öldü. Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿El amor de Seiran y Ferit comienza de nuevo? ¿Ferit se va de Diyar? ¿Qué es lo impactante de Esme? ¿O Esme perderá a su bebé? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que comience el amor de Seiran y Ferit no deben olvidar darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, Ali Saga finalmente hizo hablar a su Aga y no permitió que Seiran se fuera. Esto realmente hizo sentir el peso de Ali Saga. Ali Saga no quería que Ferit cometiera errores como antes. Porque en ese momento, Ali Saga no pudo decirle basta a Hatuk y se reunieron después de arrepentirse durante mucho tiempo. Ahora, Ali Saga no dejó ir a Seiran porque no quería que su nieto Ferit cometiera el mismo error que él y para evitar que Ferit se arrepintiera en el futuro. Así, vimos que Seifer aún no estaba terminado. Ahora, después de estos recientes acontecimientos, Diyar sufrirá un cambio completamente diferente para sacar provecho de la situación. Especialmente en nuestro vídeo anterior, dije que ahora veremos el verdadero rostro de Diyar. De hecho, con lo que le dijo a Seiran en este último episodio, demostró que en realidad tiene una cara diferente. El hecho de que Seiran no se vaya y siga estando cerca de Ferit permitirá a Diyar realizar movimientos furtivos. En este punto, incluso dijimos que Diyar podría cooperar con Sinan. Comenzaremos a ver nuevos detalles sobre este tema en la nueva sección. Al mismo tiempo, este episodio pasado fue un episodio decisivo para Seifer. Porque o el amor de Seiran y Ferit nunca volvería a ser el mismo, o Seiran y Ferit volverían a estar juntos. Lo esperado se hizo realidad y un rayo de esperanza apareció nuevamente para el amor de Seifer. Porque Seiran no irá a Antep nos recordó que este amor volverá a suceder. Creo que veremos una escena de viaje sorpresa en los próximos 2 episodios. Al mismo tiempo, habrá problemas entre Ferit y Diyar en esta parte. De esta forma, veremos a Ferit renunciar a Diyar en algunos episodios. Entonces Ferit elegirá Seiran y dejará Diyar. Además, Sinan finalmente comenzó a obtener información privilegiada. De esta forma, Ayesen demostró que es la nueva sultán de la serie. Si recuerdas, el viejo sirviente sultán también estaba involucrado en cosas tan astutas. Ahora tomó el lugar de Ayesen Sultan y empezó a hacer cosas furtivas. Incluso colaboró con Sinan en momentos inesperados. De esta forma, Sinan conocerá toda la información que quiera para Seiran. En cuanto a Sinan, actualmente no hay ninguna captura. Porque el amor entre Seiran y Ferit aún no ha comenzado. Sin embargo, después de algunos episodios de esta historia de amor, Sinan dará su nuevo paso. En esta parte, Sinan puede atrapar a Seiran y secuestrarla obteniendo información privilegiada. Sin embargo, llegados a este punto también podemos ver acontecimientos que nos impactarán, para evitar un escenario similar al de la temporada pasada con el secuestro de Seiran. Especialmente creo que algo le pasará a Esme en esta parte. Durante estos eventos, el bebé nonato de Esme puede sufrir daños y Esme puede perder a su bebé. Luego, debido al dolor de su bebé, puede hacerse daño. De hecho, creo que un escenario como este sería más exacto. Aunque Sinan quiere secuestrar a Seiran, puede herir accidentalmente a Esme. Entonces Esme es llevada al hospital.
Luego lo llevan a cirugía y se puede decir que su condición es peligrosa. Después, a pesar de todas las intervenciones, el bebé de Esme e incluso la propia Esme pueden morir. Un escenario así podría considerarse prematuro ya que la temporada acaba de comenzar. Sin embargo, en la última temporada hubo rumores de que el personaje de Esme quería irse. Si recuerdas, Esme incluso tenía cáncer, y aunque nadie se dio cuenta, su condición era bastante grave. Esperábamos que Esme se despidiera entonces. Sin embargo, el escenario cambió en el último momento y la enfermedad de Esme quedó en el olvido. Por eso no le pasó nada a Esme. Ahora, este escenario que acabo de mencionar puede suceder y Esme puede morir con su bebé. Creo que poco a poco veremos la evolución de este tema en los nuevos episodios. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre el nuevo episodio en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Esme podría perder a su bebé? ¿O podría morir él también? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.